Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia en esta hora. Vamos a comenzar con esta serie que hemos denominado Espíritu Santo. Quiero compartir con usted lo que sería la cuarta parte de este tema que estamos tocando, un tema relativamente poderoso en Dios, en el conocimiento y en la revelación. Así que, amados hermanos, sea que esté usted conectado o sea que va a ver este video, preste atención, póngase en modo discípulo hoy por un momento para poder absorber todo lo que Dios y el Espíritu Santo nos quieren dejar, nos quieren revelar. El título de hoy es El Espíritu Santo y la creación. Si hay algo que nosotros, desde el punto de vista, digamos, cristiano, ignoramos, es a veces el tema de la creación. Porque nosotros nos basamos en lo que leemos en la Biblia y quedamos absortos solamente en ese tema y no podemos avanzar, porque luego tenemos que agarrar y empezar a ver diferentes teorías, hipótesis. La ciencia tiene teoría e hipótesis, habla de algo que cree que ocurrió. Carlos Rojas, te bendigo, amado, ¿cómo estás, querido hermano? Hay un hermano que se conecta que no sé cómo es su nombre, que siempre lo veo ahí. Escriba, por favor. Pongas para saber su nombre, para poder saludarlo, mi hermano. Bien, la hipótesis y la teoría es algo que relativamente la humanidad maneja. Si usted hoy lee cualquier artículo sobre cualquier tema que se diga, por ejemplo, a futuro o del pasado, siempre va a encontrar que está lleno de hipótesis y teorías del me parece, el yo creo o me imagino, pero no hay una certeza real, excepto lo que está escrito en la Biblia y aquel al que Dios le quiera revelar lo que justamente está escrito en la Biblia. Entonces hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y la creación. Hace unos días atrás estaba leyendo unos artículos allí sobre, por ejemplo, el universo, ¿no? Han creado un telescopio que tiene la capacidad de ver pero muy lejos, y dice que descubrieron una galaxia pero muy alejada y que creen que es el final del universo, lo cual es mentira porque el universo tiene eternidad porque Dios lo creó. Entonces es eterno, excepto que Dios quiera destruirlo. La voluntad del universo está en Dios. Entonces la gente, por hipótesis, no, esa galaxia que descubrimos es la última, ya ahí termina. No, eso es lo que ellos creen porque no pueden ver más allá. El ser humano se basa en lo que cree y lo que ve con sus ojos. El ser humano se mueve en 4 dimensiones. La dimensión hacia adelante y hacia atrás, hacia derecha o izquierda, o hacia arriba y hacia abajo, 3 dimensiones, y la cuarta dimensión es el tiempo. El ser humano se mueve en 4 dimensiones. Por eso cuando alguien en Dios comienza a poder manifestarse y entrar en el Espíritu, esta persona que entra en el Espíritu entra en la 5ª dimensión, que es la dimensión de lo esotérico, es la dimensión de lo recóndito de Dios, de lo profundo de Dios. Es la dimensión que podríamos decir, entre comillas, y quiero que se interprete bien esto, entre comillas, viene a ser el nexo entre lo eterno, el kairos, te digo, lo eterno de Dios, y el crono del hombre, el cual tiene principio y fin. Ese intermedio entre nuestro tiempo y el tiempo de Dios, yo le he denominado Ed, porque es la palabra hebrea que determina el tiempo milagroso de Dios. Y en ese nexo es cuando uno entra en la 5ª dimensión. Cuando usted entra en el Espíritu, entra en la 5ª dimensión y entonces comienza a revelarse
lo profundo de Dios al corazón del hombre. Cuando alguien habla revelaciones porque de algún modo entró en esa dimensión, que es la dimensión del milagro, de la revelación. Como vuelvo y reitero, el ser humano se mueve en 4 dimensiones, pero tenemos la gracia en el nombre de Jesús, por el sacrificio, por la voluntad de Dios, a través del Espíritu Santo, de entrar en la 5ª dimensión. Yo quiero que usted preste atención a esto, porque esta es una palabra de enseñanza, de revelación muy profunda, a la que Dios me lleva en este tiempo a declarar sobre toda la humanidad y todo aquel que pueda ver este video, que lo logre ver, que Dios le permita verlo, va a aprender algo hoy que no lo va a encontrar en los libros de estudios. Estamos hablando de una palabra de revelación, estamos hablando de una palabra que viene del corazón de Dios a tu corazón. Lo que tú vas a oír hoy, muchos tienen que pagar muy buen dinero para ir a un congreso y oír algo parecido a esto. Usted lo va a tener gratis, sépalo, lo va a recibir gratis. ¿Por qué? Porque a mí Dios me dijo que lo que recibí gratis, que lo dé gratis. Como dije ayer, si alguna persona quiere sembrar en el ministerio, es bienvenido. Si quiere ofrendar, es bienvenido. Pero yo no cobro para hacer la obra de Dios, sino que yo hago la obra de Dios conforme Él me da. Amén. Entonces, vamos a tomar lectura de la palabra. Vamos a tomar lectura de la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Allí vamos a tomar lectura de la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma, estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y es palabra de Dios. Eduardo Tapia, ¿cómo andás, querido? Garito querido, siervo de Dios, la verdad que te mando un fuerte abrazo. Edgardo es un muchacho desde mi infancia, de allí en mi pueblo natal, así que lo abrazo y lo bendigo. María Sosa, te bendigo, sierva, un abrazo, que la paz de Dios sea contigo. Entonces, mi hermano, el tema de hoy es el Espíritu Santo y la creación, y estamos leyendo en Génesis 1, versículo 1 y 2, para entrar en el tema en cuestión. No vamos a hablar de una teoría, porque no nos interesan las teorías, ni tampoco nos interesa el me parece o el yo creo, sino que nos interesa la rema de Dios, lo que nace desde el corazón de Dios para los hijos. Como dije hace un momento, el ser humano se mueve en 4 dimensiones, que es adelante y atrás, arriba y abajo, a los costados. 3. Y la 4ª es tiempo. Pero cuando usted es un hombre del Espíritu, cuando usted es un hombre del Espíritu, una mujer del Espíritu, usted tiene la posibilidad de entrar en la 5ª dimensión, que es cuando usted entra en el tiempo milagroso de Dios. Entonces vamos a adentrarnos en esta enseñanza, en esta mañana, en este domingo, Día del Señor. Vamos a adentrarnos en las enseñanzas de las Escrituras. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En primer lugar, debemos entender que nosotros cuando leemos la Biblia tenemos 4 modos de poder entender las Escrituras humanamente. Yo quiero que usted preste atención a esto. Humanamente tenemos 4 modos, 4 formas de poder entender las Escrituras. Pero estas 4 formas líricas desde un punto de vista, digamos, poético, pero literal desde el punto de vista humano, amén. Quiero saludar ahí al apóstol Carlos Ambrosetti, que está conectado. Te mando un abrazo grande, siervo del Dios Altísimo. Bien, entonces, cuando usted toma las Escrituras, hay 4 maneras de poder, de saber que podemos interpretar las Escrituras. Yo hoy lo que estoy enseñando es la 4ª parte de este tema, esta serie que hemos denominado Espíritu Santo, y hoy el título es el Espíritu Santo y la creación.
Entonces hay 4 modos en que yo puedo leer la Biblia. Profeta Mariana Ropero, te bendigo, abrazo grande. Hay 4 modos en que yo puedo leer la Biblia, puedo interpretar las Escrituras. 4 formas en que Dios nos permite. Esto lo sacamos desde de los mismos judíos, del mismo Israel. Así fue como Dios le reveló la forma de interpretar la Torá o la Tanakh. Por eso es importante que entendamos que nosotros hay cosas, como dice las Escrituras, que sabemos, y otras vienen por profecía, vienen por revelación. María Barroso, te bendigo, amada, un abrazo. Entonces, amado hermano, la primera forma que tenemos es leer literalmente lo que leemos con nuestros ojos. Literalmente es el primer forma en que nosotros, aleluya, podemos leer las Escrituras. El segundo modo es cuando nosotros tomamos, digamos, el texto. O sea, estamos leyendo un versículo, pero de repente tomamos el texto, la contextura de la lectura y evaluamos con pensamiento, porque también tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros. Entonces evaluamos ese verso a través del contexto bíblico. Amén. El tercer modo de verlo es cuando nosotros nos tomamos, a ver cómo sería, el discernimiento y la ideología de poder completar ese versículo a través del razonamiento de a dónde se dirige y de dónde viene, pero con la capacidad de poder explayarnos en ese verso. Y la cuarta ya es por revelación, ya es cuando algo se te revela que no se ve a simple vista, que no se ve, digamos, literalmente, pero que sí, por el Espíritu recibes un mensaje, que ese mensaje hace que la profundidad de la palabra tenga cabida en tu corazón, en tu mente, y entonces comienza a cambiar una perspectiva bíblica de una revelación poderosa que Dios está trayendo a tu vida, para que tú seas un puente, seas un impartidor de una palabra, como en esta hora Dios está utilizando mi vida. Quiero que se entienda. Eso es, digamos, la temática literal de la forma humana de leer las Escrituras. Ahora, cuando hablamos de quinta dimensión, estamos hablando de algo que sale de lo natural, algo que es sobrenatural, algo que es divino. En esa área nosotros ya tenemos que dejar de lado las 4 primeras dimensiones para movernos solamente en la quinta, porque la quinta encierra las 4 dimensiones más digamos, la posibilidad de movernos en el mundo espiritual. Cuando usted ha entendido esto, usted es un hombre y una mujer que se mueven espiritualmente bajo los parámetros de la palabra viva, que es Cristo nuestro Señor. El Señor de gloria manifestándose a través de usted o a través de diferentes modos y medios. Tenemos algunos problemas con respecto al internet, está bastante complicado hoy domingo, pero vamos a creer que este video se va a poder luego compartir para que vuelva a ver usted lo que no pudo ver en vivo porque se cortó, lo va a poder disfrutar a través del video que luego estaremos subiendo, Dios mediante. Entonces, mi amado hermano, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero que usted entienda esto. Cuando nosotros leemos del modo que acabo de explicar, podemos decir que desde el primer momento Dios creó los cielos y la tierra. Principio, desde el primer momento. Pero cuando usted lee a través del Espíritu en la quinta dimensión, usted está leyendo lo siguiente. Como que Dios dice lo siguiente: en esto, dentro de esto, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces nos faculta para poder entender que el principio es algo creado, es un tiempo, un ente, una atmósfera creada por Dios. Una atmósfera creada por Dios. Entonces, cuando usted entiende que el principio es el tiempo, crono, creado por Dios, y dentro de ese tiempo crono creado por Dios, Él creó los cielos y la tierra, dentro de lo que ya estaba creado. Pero ¿qué pasa? La creación de Dios es una conjugación de un implemento donde
lo que nosotros decimos, la capacidad característica de Dios de presentarse como Padre o como Hijo o como Espíritu Santo, nos lleva a que nosotros desde la profundidad de la palabra podamos visualizar algo diferente para este tiempo a través de la doctrina neotestamentaria que nosotros predicamos como evangelio. Entonces, amado, cuando usted ha alcanzado este tipo de revelación en su vida, este tipo de una, ¿cómo sería? Un paradigma para los tiempos vividos, usted alcanza una revelación diferente para su vida y usted comienza a ver el Evangelio desde un modo diferente. No cambia las Escrituras porque las Escrituras son las mismas, lo que cambia es la interpretación, la revelación que Dios trae al corazón del hombre y de la mujer. Quiero decir que Dios crea el principio y dentro de ese principio Dios crea los cielos y la tierra. Entonces, lo primero que tenemos que ver, marcando usted allí en Génesis, es que vaya al libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, donde Dios completa la rema para que entendamos esto que estoy diciendo. Escúcheme bien. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio, escuche esto, en el principio, la palabra ya existía. O sea, que antes de que hubiera un principio, ya la palabra era. Si la palabra era, Dios también ya era. Significa que antes que hubiera un principio, Dios ya era. En el libro apócrifo de Melquisedec, en el primer libro que se llama el libro del vaso, que se le adjudica a Abraham, nos da una pauta de lo que es la voluntad de Dios. Pero en el segundo libro, que lleva el título, el tercer libro que lleva el título, de el universo, la creación del universo, el escritor dice, en su primer capítulo, dice, y el eterno es Dios, y el eterno vivió una eternidad antes de crear. Y el eterno vivió una eternidad antes de crear. Entonces, ese libro al que el canon bíblico consideró y tituló como apócrifo, es un libro que dice lo mismo que estamos leyendo ahora. Solamente que acá en la Biblia se te tiene que revelar y ahí está directo. ¿Por qué? Porque estamos leyendo que antes de que hubiera un principio ya existía Dios y la palabra. Mariana Giurea, te bendigo. Allí en España, un abrazo, mi hermana, ¿cómo estás? Bien, antes de que hubiera un principio, Dios ya era. Lo mismo dice en el libro apócrifo de Melquisedec, en el tercer tomo, la creación del universo, dice que Dios, el Eterno, antes de crear algo, ya Él había vivido una eternidad. Porque la eternidad no tiene principio ni fin. Hola. Tanto el principio como el fin fueron creados en un tiempo que nosotros denominamos de la palabra griega crono. Y denominamos el tiempo eterno de Dios como kairos. Entonces, había una conjugación, una unidad que nosotros a veces pasamos por alto por ignorantes. Dice en el libro de Juan que estábamos leyendo, capítulo 1, verso 1, en el principio la palabra ya existía. Continúa, la palabra estaba con Dios. Y luego dice, y la palabra era Dios. Mi pregunta, y acá donde comienza la primera palabra revelada para tu corazón y para tu vida, es por qué el escritor pone, obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios,
por mandato del Padre, dice, en el principio la palabra ya existía. Segundo punto, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si nosotros entendemos que la palabra era Dios, obviamente existía y obviamente estaba. Pero ¿por qué el escritor separa estas tres cosas para dar a entender algo? Cuando Dios escribe algo en la Biblia es porque quiere revelarte algo. Hay algo allí que Dios quiere llevar a tu vida, que Dios quiere que tú entiendas, que quiere que la iglesia entienda. El problema es que la iglesia se quedó con lo que leyó literalmente y ya está. Y cuando le conviene lo lleva a lo espiritual y cuando no lo hace literal, humanamente. Porque nos basamos en el estudio teológico de la Biblia. Présteme atención. La teología no es estudiar la Biblia. Eso es lo que el hombre ha, digamos, inventado. ¿Por qué? Porque la verdadera teología es conocer a Dios. ¡Yujú! Y usted en la Biblia tiene el fundamento para conocer a Dios, pero no conoce a Dios. Y yo le voy a decir por qué. Yo siempre hago este ejemplo. Si yo escribo mi biografía, usted va a tener un fundamento para conocerme, pero no me va a conocer, porque usted va a leer lo que yo quiero que usted lea. Lo mismo ocurre con la Biblia. La Biblia fue dejada escrita como un fundamento para que usted lea lo que Dios quiso que lea, no para que se le revele Dios. Ahora, la revelación de Dios no viene por leer la Biblia, se fundamenta en la Biblia, pero viene por una intimidad, por un acercamiento. Cuando usted conoce a su pareja, cuando usted conoce a su esposo o a su esposa, lo primero que hace es usted no puede decir que usted ya lo conoce, y disculpe la palabra porque la palabra española o castellana de conocer es muy diferente a la raíz etimológica de la palabra conocer, que está en hebreo. La palabra hebrea, conocer, significa intimidad, profundidad. Nosotros conocer, nos vemos con otra persona y dijimos, ya nos conocimos. Pero no es así. La profundidad de la palabra que estoy hablando, conocer, tiene que ver con la palabra hebrea, que significa íntimo, intimidad. Es más, se deriva de la relación íntima de pareja entre un hombre y una mujer. A ese punto, conocer. Entonces, cuando usted conoce a su pareja, a usted le lleva un tiempo conocer, y es más, yo creería que nunca terminamos de conocernos. Eso ya es teoría, es mi teoría, ¿está? Y le voy a explicar por qué. Porque yo creo que una persona, y esto no es que lo creo como hombre, sino que lo creo como siervo de Dios por la revelación de la palabra, una persona se enamora una sola vez en la vida. Una persona se enamora una sola vez en la vida. Me volví a enamorar, mentiras del diablo. Mentiras del diablo. ¿Por qué? Y porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. ¿Cómo es que dejó de ser y lo volviste a traer? Cuando vuelve a dejar de ser, no. El amor nunca deja de ser. Por tanto, cuando usted lee en el libro de Primeras de Corintios, capítulo 13, lo que es el amor, usted se va a dar cuenta que a veces estamos demasiado lejos de eso. Lo que tenemos es una pasión, un cariño hacia una persona. Por eso, cuando la pasión se enfría y el cariño se acaba, usted, se me fue el amor. Mentira, nunca tuviste amor. Es como aquel que cree que porque llega a Cristo apasionado con el fuego al Evangelio, ya está enamorado de Dios. No, usted nunca se enamoró, usted solamente está apasionado de Dios. Porque para que usted se enamore de Dios, usted tiene que conocerlo y dejar que Él lo conozca. Ahora, esto que yo te estoy hablando no lo habla cualquiera, porque esto es por revelación del Espíritu. Entonces, perdí el primer amor. No, se apagó tu pasión y te apartaste del Evangelio, porque nunca te enamoraste de Dios, porque nunca lo conociste. Ahora, nunca conociste a Dios. No es que te apartaste del Evangelio porque dejaste de amarlo, no, se apagó la pasión, porque nunca te enamoraste de Él. Te separaste de tu esposo porque nunca lo amaste. Simplemente estabas apasionada de la persona. Te separaste de tu esposa por lo mismo. Porque el amor es una sola vez. Usted puede tener muchas parejas. Es como dijo el apóstol Pablo
y valga este ejemplo llevándolo al punto exacto. Escúcheme, el apóstol Pablo le dice a sus discípulos, miren, ustedes pueden tener 10.000 maestros, o sea, pueden tener 10.000 apóstoles, no, mi apóstol, mi padre. ¿Sabe cuánto yo he oído gente decir padre a todo el mundo? Este es mi padre, este es mi padre. ¿Cuántos padres tiene? Padre es uno solo. Padre es uno solo. Pero poder tener 10.000 ayos, 10.000 maestros, gente que te enseñe, gente que esté contigo, que sea tu pastor. Lo mismo ocurre en el amor. El amor es uno solo. Poder haber tenido muchas parejas, como la mayoría que venimos del mundo hemos vivido, pero eso no quiere decir que estuviste enamorado o que amaste a alguien. Porque el amor nunca deja de ser. Quiero que usted vaya conmigo ahí a 1 Corintios, capítulo 13, porque vamos a leerlo. Porque esto trae, amados hermanos, algo poderoso en nuestras vidas. Esta rema que estamos hablando va a cambiar tu perspectiva del Evangelio. Te va a llevar a una revelación tan profunda que todo va a cambiar para ti. Y es tiempo, recordar que estamos en el tiempo de ataviar a la novia. Es decir, de que tú cambies tus vestiduras como iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios, 13:2 de 1 Corintios. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planos secretos de Dios y contara con todos los conocimientos, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otro, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificaría mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Es tremendo esta palabra, hermano. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza, se manifiesta firme en toda circunstancia. Ese es el amor. ¿Usted ha amado de esa forma? Entonces amó. Porque si usted no amó de esa forma, usted nunca amó. Hola. ¿Está ahí conmigo o no? Entonces no me volví a enamorar. No, mentiras del diablo. Esas son las mentiras de Hollywood que el diablo utiliza para que me volví a enamorar. Porque la gente vive su vida como ve en las películas, como ve en las películas de Hollywood. Ay, amor, me volví a enamorar otra vez. Encontré otro amor. Hermano, eso es ficticio, eso es lo que el diablo utiliza para engañar tu vida, para cambiar tu vida. Tú tienes que entender que Dios no es ficticio, no es una novela, no es una película. Dios es real, más real que tú y que yo. Entonces, leíamos en el libro de Juan, y en el principio la palabra ya existía, o sea que antes que hubiera un principio aún, antes de eso ya era Dios, Dios ya estaba. Pero cuando Él crea el principio, ocurre la unidad. Por eso yo siempre discuto con mucha gente acerca de que Dios no es trino. Dios no es tres, Dios es uno. Que se manifiesta en diferentes caracteres, no deja de decir que Dios sigue siendo Dios, uno. A mí Dios me dejó, y siempre lo comparto, me dejó esta enseñanza. Me dijo, yo soy como el agua. Yo soy como el agua, me dijo. El agua, si usted aparta un poco de agua y lo mete en un recipiente y lo mete en la nevera, se va a congelar y va a ser hielo. Pero va a ser la misma agua, solamente que en un aspecto diferente. Y luego agarra otro poco de agua y lo pone a hervir y se hace vapor. Y es agua, es la misma agua, solo que en un aspecto diferente, con una característica diferente. Así obra Dios. Dios es uno, que se puede manifestar de diferentes formas, maneras. Entonces, cuando entendemos que Dios es así, en la forma en que Dios se manifieste, es porque es necesario. ¿Para qué? Para que sea contado por justicia, porque Dios, cuando suelta la palabra, esa palabra quedaría inerte
si no tuviera espíritu. Ojo. La Biblia dice, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Dios suelta la palabra y está Dios, la palabra que suelta y el espíritu que sostiene esa palabra. Présteme atención. El Espíritu Santo sostiene la palabra que sale de la boca del Señor. Y usted me dice, y usted, o apóstol o profeta, como quieras llamarme, ¿cómo sabe eso, hermano? ¿Cómo sabe eso? Muy simple. La Biblia nos lo revela. Cuando Dios suelta la palabra, esa palabra se manifiesta en el vientre de María. Cuando el Espíritu cubre a María con su sombra, la palabra que Dios soltó se comienza a gestar en el vientre de María y nace Jesús, humanamente un hombre, con una palabra dentro. Hola. Pero Jesús, cuando camina en la tierra, necesita del Espíritu Santo para hacer la obra que le fue encomendada por la palabra. Jesús dice, pero si yo, por el Espíritu Santo, echo fuera los demonios, significa que el reino, aleluya, se ha acercado a los hombres. ¿Cuánto alaban a Dios? Que el reino se está manifestando aquí. Yo no sé si usted puede entenderme, si me puede seguir en esta enseñanza. Entonces, cuando antes de que el mundo fuera, comienza la primer característica mayoritaria de Dios a la creación. Gisela, te bendigo, hija, un abrazo. Lo mayor de lo mayor se comienza a manifestar. Estoy corriendo acá porque no se corre, no sé por qué. Hay muchos hermanos aquí, gloria a Dios. Escúcheme, se comienza a manifestar la gloria de Dios. ¿Cómo? Cuando Dios suelta la palabra es sostenida por el Espíritu. Cuando Dios le dice a Samuel, y no dejaré caer por tierra ninguna de tus palabras, le estaba diciendo, mi Espíritu Santo va a sostener tu palabra. Y al momento en que sueltes la palabra, no la palabra de Dios, la palabra del profeta, será sostenida por el Espíritu Creador, el que te lleva a la verdad, y va a crear, aleluya, lo que tu boca pronuncia. Reciba eso en el nombre de Jesús. Como profeta de Dios tenemos la capacidad, el dabar de Dios. La palabra dabar significa la palabra creativa. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Esa palabra es el dabar, es la palabra creativa. Esa palabra está en la boca de los verdaderos profetas de Dios. Como Samuel, como Isaías, como Jeremías, como Daniel, como Ezequiel. Hombres que tenían una facultad entregada por Dios. Entonces, cuando yo entiendo la profundidad de la creación, comienzo a comprender, aleluya, una didáctica permanente que Dios nos quiere traer a través de la enseñanza de la palabra. Y esta tiene que ver con que nosotros podamos entender la manifestación del Espíritu Santo desde la misma creación hasta el tiempo en que vivimos. Una manifestación que no puede ocurrir. La palabra no podría manifestarse de tal modo como es. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu es imposible. Cuando Cristo muere, présteme atención, cuando Cristo muere, el Espíritu Santo lo resucita. El Espíritu Santo lo levanta de entre los muertos. Porque sin el Espíritu Santo, Jesús nunca hubiera resucitado. Hola. Pero estaba la palabra. Ahí está el secreto de esto. La palabra no murió con Cristo. El que murió fue Jesús el hombre. Por eso le fue dado un poder sobrenatural y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Porque Él como ser humano fue resucitado, fue el primero en resurrección. El primer ser humano en resurrección delante de la presencia de Dios
fue entregado desde la eternidad para el cumplimiento en nuestra tierra hace más de 2000 años. Y se levantó porque el Espíritu Santo lo levantó y lo sentó a la diestra del Padre, y desde allí aboga como Hijo unigénito de Dios por todos nosotros los creadores que somos hijos en Él, en Jesucristo nuestro Señor. La palabra era Dios. La palabra siempre será Dios, porque usted jamás podrá separar su palabra de su esencia, de su ser. La palabra que está saliendo de mi boca soy yo mismo, y cuando hablo yo no hablo de este cuerpo que perecerá y desaparecerá en el polvo. Estoy hablando del alma que me fue entregada, porque Hugo es el alma que está aquí, la cual por el Espíritu vive. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todo. Y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Cuando leemos la Biblia debemos tener la suficiente entereza para doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios revelación de la palabra. Que nos sea revelada la palabra de Dios. Porque es fácil leer, mi amado, podemos leer un diario si usted quiere. Yo siempre le digo lo mismo. Danielito Hurtado, te bendigo, hijo. Yo siempre le digo lo mismo. Amado, los brujos tienen la Biblia en su mesa y la tienen abierta y la leen de vez en cuando. Un amigo mío me contaba que un día venía caminando de su trabajo con otro compañero, que resulta que el otro compañero era parapsicólogo, era brujo. Que un parapsicólogo es un brujo solamente que con título. Y entonces venía y le dice el parapsicólogo a mi amigo que él era creyente. Y le dice, y virtud salió de él, dice las Escrituras. Dice el brujo hablando de la Biblia, de las Escrituras. Recuerda cuando la mujer tocó el manto del Señor y el Señor dijo, virtud salió de mí. El brujo le dijo lo que decía y dice, y es cierto, che, dice, porque vos sabés que yo cuando curo, yo siento que sale de mí. Amados hermanos, no nos engañemos. Esto es un libro, un compendio, una biblioteca, compuesta de 66 libros. Pero mi hermano, esto no es Dios. Los brujos también la leen y la utilizan. Esto no es Dios. Si fuera Dios, cualquiera que leyera las Escrituras se convertiría. Entonces nosotros no tenemos que dejarnos engañar. Vamos a leer la Biblia, pero vamos a leerla con conciencia, no de lo que leemos, sino de por qué la leemos. Apóstol Ariel Melgarejo, te bendigo, siervo, un abrazo. De por qué la leemos. ¿Qué estamos haciendo cuando leemos la Biblia? Cuando leemos la Biblia estamos alimentando el espíritu, el alma. Estamos alimentando lo espiritual en nosotros. No estamos, aleluya, inventando cosas, no, estamos alimentando el espíritu. Y comienza esta palabra escrita a ser espíritu en nosotros. Cuando alimenta nuestro corazón, entonces la palabra se vuelve espíritu, porque el espíritu sale, aleluya, de la boca. Mis palabras son espíritu y vida. Y usted y yo somos imitadores de Cristo y nuestras palabras son espíritu y vida. Pero si hablamos por la influencia satánica, entonces es espíritu y muerte. ¿Me está escuchando? Porque desde la creación, cuando Dios comenzó a crear, se conjugaron la palabra y el espíritu para hacer una. Aleluya, santo, santo es el Señor. Cuando dice la palabra de Dios que nosotros somos los que hemos lavado nuestras ropas, cuando estamos delante de Dios, hemos lavado nuestra ropa con la sangre del Cordero y con el testimonio
de la palabra en nosotros. La palabra de Dios es el poder que hace que sean posibles los milagros, porque el Espíritu Santo de Dios produce, es la acción viva de esa fe en la palabra. Cuando tú declaras la palabra, el Espíritu Santo obra. La sangre de Cristo, que es el poder más grande sobre toda la creación, la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo testifica de la justicia de Dios. La sangre justa, verdadera, la sangre sin pecado que fue derramada en la cruz, está testificando en la eternidad de un Dios grande, justo y único. Y esa sangre preciosa que vertió en la cruz, en lo natural, y que fue vertida en la eternidad a través del sacrificio de la misma palabra, esa sangre preciosa reposa en el altar del Espíritu Santo, que es el altar del Espíritu Santo, significa porque el Espíritu Santo vino para adorar a Dios, vino para revelar a Cristo, vino para enseñarnos quién es Dios, vino para glorificar al Santo. Es un altar vivo. La sangre reposó sobre el altar. Yo siempre digo, yo tuve la vivencia en Dios de poder ver el momento en que la palabra era crucificada. La palabra simboliza a Jesús, a Cristo en la tierra. Cuando la palabra estaba derramando su sangre en la cruz, en el sacrificio, el Espíritu Santo en un momento se aparta de la palabra. Y cuando se aparta, la palabra dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Espíritu se fue. Porque usted solamente tiene al Padre cuando el Espíritu está. Y el Espíritu está cuando tú tienes al Hijo. Hola. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Pero ¿cuándo? Cuando el Hijo está, el Espíritu está. Porque la esencia de Dios es el Espíritu Santo entre nosotros. Oh, gloria a Dios. Oh, Santo Espíritu de Dios. La esencia de Dios en nosotros es el Espíritu Santo en nosotros. Sin el Espíritu Santo usted no tiene a Dios. Cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene y está en usted. Si usted es un creyente que ha recibido a Cristo, tranquilo, el Espíritu Santo está con usted. Vamos a ver qué hora es. Amén. Bien, entonces, mi hermano, el Espíritu Santo está con usted cuando usted recibe a Cristo. Pero la esencia de Dios en usted es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se aparta de la palabra en la cruz, clama la palabra y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Manantial de vida, Siloé, no sé, bueno, te bendigo, un abrazo grande. Entonces, pero al momento en que declara esa palabra hacia toda la creación, porque esa palabra fue a la creación, porque el sacrificio está uniendo, escuche esto, porque esto es revelación, el sacrificio de Cristo está uniendo lo natural con lo sobrenatural. Entonces, en la eternidad la palabra hace exactamente lo mismo, le habla a lo natural, pero también a lo sobrenatural, a la eternidad. Y para la eternidad dice: Padre mío, para esta hora yo he nacido. Era la profundidad esotérica de una palabra del Espíritu. Una palabra del Espíritu que, sostenida por el mismo Espíritu Santo, impregnó toda la tierra. En Génesis leíamos: en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Escuche esto. Y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Espiritualmente, el agua representa la palabra. El agua representa la palabra. Sobre esa agua, sobre la palabra, el Espíritu Santo se mueve. Para ordenar la tierra que estaba vacía, desordenada, abandonada, la palabra tuvo que ordenarla, pero la ordenó por el Espíritu Santo.
Porque es el Espíritu Santo el que produce el milagro. Es el Espíritu Santo el que te permite ver lo que no ves y oír lo que no oís. Es el Espíritu Santo el que hace que la relación de la iglesia a través de Cristo sea posible. Porque Cristo está entre medio de ti y de Dios y de ti. Cristo está en medio, pero es el Espíritu y la comunión que lleva a través de Cristo, gloria sea el nombre de Jesús, que lleva a través de Cristo la oración y trae la respuesta del Padre Eterno, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendito sea el nombre del que vive eternamente y para siempre. Cuando tú hablas una palabra como esta, aleluya, se rompen las cadenas del infierno, caen por tierra los demonios, revienta el diablo con todos sus demonios, porque él resiste la verdad. Y cuando tú hablas una palabra del Espíritu, la verdad se hace visible. Tú puedes ver la verdad viva delante de ti. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios o alabanza al Rey? ¿Cuántos pueden glorificar al único Dios que existe y vive para siempre? Ya voy terminando. Ya voy terminando. Déjenlo que oigan, que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Amados hermanos, nosotros necesitamos entender que fuimos llamados a vivir una vida en el Espíritu. Fuimos creados para vivir una vida en el Espíritu. Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios, porque la semejanza es el Espíritu. Y usted debe vivir una vida en el Espíritu, por el Espíritu Santo. Este tema que hablamos, esta cuarta emisión de esta palabra, de esta enseñanza, de la serie Espíritu Santo, que comenzamos y que Dios me mandó a hacer. Yo estoy hablando lo que hablo porque Dios me mandó a hacerlo. Esto que yo le hablo a usted hace muchos años que Dios me lo dijo, pero no me había dado orden de enseñarlo. Pero ayer me habló el Espíritu Santo, bendito Dios, y me dijo que comenzara a revelar las cosas que Él me había enseñado. Yo tuve la gracia y la fortuna de Dios, la bendición poderosa de poder ver la creación, de poder entender algunas cosas eternas, de que se me revelara el libro de las revelaciones de Apocalipsis. Yo pude ver cómo Dios, a través de las Escrituras, trae una puerta tan grande abierta para aquellos que de verdad le creemos a Dios. Que de verdad, aunque nos odien, aunque nos rechacen, aunque hagan lo que hagan, le seguimos creyendo a Dios. Entonces, amado hermano, es un tiempo profundo de Dios. Es un tiempo glorioso de Dios para su vida. Yo quiero decirle hoy que si usted está dispuesto a que blasfemen su nombre, a que hablen mal de usted, a que lo rechacen y lo desprecien por causa de la revelación de la palabra que trae el Espíritu Santo, usted será un hombre y una mujer bienaventurado. El apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas 1:10, pero si yo quisiera agradar a los hombres, no podría servir a Cristo. Vamos a leer bien como dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 1. Acompáñame allí, libro de Gálatas, capítulo 1, verso 10. Permítame un segundito. 1:10. Se me perdió Gálatas, hermano. Santo Dios, ahí está. Gálatas 1:10, dice así la palabra de Dios. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios.
sino mi objetivo fuera, si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. Que Dios me le bendiga en esta hora, que reciba usted esta palabra. Vamos a orar. Amado Padre, Dios de gloria, gracias por esta palabra, gracias por la enseñanza a tu pueblo, a tus hijos. Gracias, Padre, por lo que derramas cada día en su vida, Padre Santo y Dios soberano. Padre de los cielos y de la tierra, tomamos autoridad en tu nombre en este momento. Oramos en el favor de la palabra, por el poder de la sangre de Cristo, ato y sujeto todo espíritu contrario al Evangelio de Cristo. Reprendo, ato, sujeto y echo fuera toda manifestación demoníaca de maldad en el nombre de Jesús. Ato a la bestia con las 7 cabezas. Ato en el nombre de Jesús, Padre Santo, toda manifestación diabólica, satánica, y la echo fuera de la vida de mi hermano y mi hermana en el nombre de Jesucristo. Todo aquel que esté oprimido, pasando cualquier sea su necesidad de liberación, como sea, Padre, física, mental, económica, de la forma en que sea, es libre por la palabra. Recibí tu liberación ahora. Toda persona enferma, llámese como se llame su enfermedad, eres sana en el nombre de Jesús por la palabra. Y toda persona que necesita un milagro ahora en el nombre de Jesús, reciba su milagro, llámese como se llame, en el nombre de Jesús. Lo bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde Cali, Colombia, su amigo, su siervo, el obispo Hugo Urquiza. Que la paz del Señor sea con usted, profeta y apóstol de Jesucristo, para servirle.